Ok, seguimos con el estudio de la carta a los Gálatas. Estamos en la sección doctrinal y estamos mirando el propósito de la ley de Moisés. Pablo está frente a esta ley. Él dice, la ley ya no sirve para nosotros, no estamos bajo la ley. Entonces la pregunta es, entonces, si la salvación no es por ley, pues la ley ¿para qué sirve? Pablo entonces va a explicar, es que la ley fue dada por causa del pecado. O sea que la ley no fue dada a personas perfectas, a personas santas, sino a personas pecadoras. Fue dada en forma provisional, mientras venía la simiente prometida a Eva y también a Abraham, o sea, mientras venía Cristo. La ley fue dada por medio de un mediador, el cual es Moisés. Pero el problema de la mediación es que se hace entre dos partes, entre Dios y la humanidad. Es un problema porque Dios cumple, pero la humanidad incumple. Por lo tanto, aunque la ley no se opone a las promesas de Dios, es expresión de la santidad de Dios. Entonces no va a poder salvar porque una de las dos partes no es santa. Una de las dos partes siempre va a incumplir. ¿Por qué entonces fue dada la ley? Pues dice Pablo que la ley es un ayo. El ayo era el esclavo que llevaba, que vigilaba a los muchachos de buena familia. Esos esclavos que realmente, pues más tarde iban a ser esclavos del mismo niño, pero en ese momento, en su niñez, gobernaban, dominaban su vida. Por lo tanto, el muchacho no podía dar un paso sin ser acompañado con su ayo y le debía obediencia y si no le obedecía recibía fuertes castigos. Ese ayo nos cuidó hasta que llegue Cristo. Cuando llega Cristo, el ayo nos lleva a Cristo, al Maestro, y nos deja ahí y ya no tenemos que ver con él. La ley cumple ese papel porque nos confronta con nuestro pecado, nuestra incapacidad de cumplir la voluntad de Dios, nuestra incapacidad de ser fieles frente a Él en el pacto que hicimos con Él. Entonces la ley nos empujó hacia Cristo. Ahora, siendo justificados por la fe en Cristo, no necesitamos ya de la ley. No necesitamos del ayo que nos acompañó. El ayo solamente tenía jurisdicción hasta que el niño, el muchacho, sea mayor de edad. Y el muchacho era mayor de edad cuando su padre así lo decidía. Así es con nosotros. En Cristo ya no estamos bajo ese tutor porque ya cumplió con su propósito. Entonces somos hijos, todos. Y ahí no hay diferencia entre raza, clases sociales, sexo. Todos somos hijos, todos somos revestidos de Cristo y todos estamos al beneficio de las promesas dadas a Abraham. Pablo sigue en la misma lógica, explicando cómo el hijo, cuando es pequeño, aunque potencialmente sea el heredero de todo, aunque más tarde lo va a ser y va a ser el señor de toda la casa, pero mientras tanto está tratado y tiene la misma condición que un esclavo. Lo que pasa ahí es que el niño no se consideraba digno ni capaz de manejar la herencia, además estaba el padre manejándola. Entonces el niño era tratado en forma muy fuerte a ver si después iba a dar la talla para esto. Entonces está bajo esos tutores, está bajo sus propios esclavos que lo están guiando y que le están mandando. Los muchachos de familia rica en ese tiempo no tenían casi contacto con los padres, lo veían de vez en cuando, eran criados
por esclavos y eran criados aparte, casi siempre. Entonces, nosotros estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí no habla del pecado. Los rudimentos del mundo son las reglas impuestas a los muchachos inmaduros, digamos. Entonces, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Lo envió exactamente bajo los mismos parámetros, las mismas condiciones que cualquiera de nosotros hemos vivido. Lo envió bajo la ley, lo envió sujeto igualmente, para que Él retome nuestra condición y para que Él haga de esa condición, pues, la obra perfecta que Él hizo, ¿no? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es decir, que bajo la ley estábamos bajo esclavitud, estábamos separados de nuestro Padre, estábamos sujetos a ese, a ese esclavo que es la ley y no podíamos entrar en nuestra herencia. Cuando se habla de la adopción, está hablando de herencia. Pero ahora ya no es así. Ahora ya somos hijos. Ahora le podemos decir padre a Dios, a un papá, papito. O sea, Él es muy cercano para nosotros y ya no hay intermediarios entre Él y nosotros que no sea Cristo. No somos ya esclavos entonces, ya no tenemos que vivir como antes, como vivíamos en forma de esclavos, ya somos hijos. Entonces, si somos hijos nos dice que también somos herederos y tenemos que entrar en esa herencia. La herencia es la condición misma de Jesucristo. Pablo entonces demuestra su preocupación. Él le dice a los Galatas no vuelvan atrás, no vuelvan a lo anterior. Hemos visto que un cumplimiento de la ley, una búsqueda ah, de agradarle a Dios mediante reglamentos, aunque parezca muy espiritual, Pablo dice claramente eso es carnalidad. O sea, la carnalidad no es tanto en buscar pecado, sino en tratar de agradar a Dios siendo buenas personas, lo que no podemos ser porque hemos sido lastimados, descompuestos por el pecado. Entonces le dice ahora, ¿por qué van a volver atrás? Antiguamente servían a los dioses. Aquí está hablando más específicamente a los paganos. Antiguamente ustedes servían a los dioses del mundo, de las naciones, pero ahora que conocen al Dios verdadero, más aún que son conocidos por Él. Recuerdan que conocer en la Biblia tiene un sentido muy profundo de intimidad. No es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento de intimidad. Siendo, ah, estando Cristo viviendo en nosotros, estando el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos, somos conocidos en forma total y absoluta. Entonces, ¿por qué van a volver a los rudimentos? ¿Por qué van a volver a cosas que ya no les sirven para nada? ¿Por qué le van a volver a esclavizarse? ¿En qué forma se esclavizaban? Bueno, dándole importancia a los días específicos, los días de fiesta, pensando que cumpliendo el sábado, por ejemplo, los días de reposo, cumpliendo todas esas cosas, se hacían más fieles, también cumpliendo las prohibiciones alimenticias. Pablo dice, no sé para qué trabaja entre ustedes, parece que fue en vano. Yo temo de que realmente sea en vano. Obviamente no hay nada malo en celebrar una fiesta judía, una fiesta bíblica. El problema es pensar que eso nos va a ser agradables a Dios. También dice, pero ustedes, ¿por qué? ¿Cuál es la pelea? ¿Cuál es la bronca conmigo ahora? ¿Por qué no quieren ya escuchar lo que yo les enseñé? ¿Tienen algún problema conmigo? Ustedes me amaron mucho, ustedes me recibieron con muchísimo amor y ahora me están rechazando como si yo les hubiera enseñado cosas falsas.
Pero hay personas que por un celo malo, un celo falso, están apartando a la gente de Cristo y por lo tanto de Pablo. ¿Sí? Ese celo es querer atraer las personas a uno mismo, ya no a Dios, sino a uno mismo. Vemos el dolor, vemos el desconcierto de Pablo diciendo, es que yo estoy sufriendo dolores de parto. Otra vez es como si los tuviera que dar a luz. Ellos ya habían nacido a través de Pablo en circunstancias difíciles, de oposición, de dificultad, pero ahora llega el momento donde parece que todo está por volver a ser. Parece que en cierta forma Pablo hubiera trabajado en vano. Le preocupa, porque volver atrás, volver a a lo que habían dado la espalda, a lo que Pablo claramente había dado la espalda, porque él reconoció que no les traía nada, sino todo viene de Cristo. Pablo entonces ilustra su exhortación por una alegoría que saca de una historia muy antigua del pueblo judío, ya no de Abraham, sino de su esposa y su concubina y de sus dos primeros hijos. Am, es la relación entre Sara y Agar, la cual pues Agar era una esclava, Sara era una mujer libre, Sarai cuando era joven era una mujer libre, y Abraham tuvo hijo con cada una. Dos hijos. El primer hijo, Ismael, fue el hijo de una mujer esclava. Obviamente Ismael no tenía muy buena fama dentro del pueblo judío, no se veía como una persona muy interesante. Por otra parte, no heredó de las promesas de Dios. Sí tuvo algunas promesas para él, pero no fueron promesas del mismo tamaño, del mismo porte que la promesa que tenía Israel. El otro hijo lo tuvo con su esposa, la mujer libre, Sara. Ahora, lo que nos dice la palabra es que el hijo de la mujer esclava no nació según el plan de Dios, nació de la voluntad, de la carne de Abraham y de la carne de Sara que decidió darle su esclava como concubina. O sea, no fue la voluntad de Dios, fue una voluntad puramente humana, una voluntad puramente carnal. Obviamente el propósito era bueno, el propósito era tener un heredero. En cierta forma el propósito era ayudar a Dios, pero a Dios no le agrada que le ayuden en ese tipo de cosas. Entonces, después nació Isaac, el hijo de la mujer libre, y nació por la voluntad de Dios, cuando la carne y la capacidad humana estaba totalmente fuera de control, cuando ya no podía nadie, ellos dos no podían producir un hijo por su propia capacidad. O sea, fue un hijo de la voluntad de Dios. Esas dos mujeres entonces Pablo las compara a los dos pactos. Uno es el pacto del monte Sinai, que es el pacto de la esclavitud. Eso debió ser un choque muy fuerte para los hebreos, los judíos que escuchaban o que leían ese texto. Él dice, es un pacto de esclavitud, es un pacto que representa a Agar, pero hay otro pacto que es mediante la promesa, es representado por Sara. La ley tiene mucho que ver, el pacto del Sinaí, el pacto de Agar tiene mucho que ver con voluntad humana. Tenga la voluntad, tenga la capacidad en sí mismo de cumplir y entonces vivirá si hace todo lo que dice esa ley, solamente que ha sido imposible. Pero el otro pacto ya no es por la ley y ya no es por cumplir. Dice Pablo, y eso también tuvo que doler mucho, dice, ese pacto de esclavitud ahora es representado por la ciudad de Jerusalén, que está en esclavitud bajo la ley, a tal punto que rechazó y mató a su señor cuando él se presentó. Es cierto que en un primer tiempo la mujer libre no podía tener hijos, Sarai no podía tener hijos, Agar sí podía. De la misma manera vemos que los hijos de la ley, los hijos
de la ley de todos los tiempos, no solamente del tiempo de Pablo, son más numerosos y son muy respetados. Se ven como gente muy respetada porque cumplir la ley se ve bien. Pero eso no va a ser para siempre, porque Dios dice que va a bendecir a la estéril. También es cierto que los hijos de la carne, los que cumplen la ley, los que cumplen mandamientos, los que cumplen mil reglamentos y mil ordenanzas que se les ha puesto, siempre van a perseguir a los hijos del Espíritu, los van a llamar de muchos nombres desagradables, así mismo como Ismael se burlaba de Isaac. Pero al final los hijos de la esclava no permanecerán con su padre, sino que permanecerán los hijos de la mujer libre. Eso es algo que nos tiene que poner a reflexionar fuertemente. Cumpliendo leyes no nos acerca a Dios, sino al contrario, nos corta de su presencia. Solamente podemos entrar a la presencia de Dios por pura gracia, por los solos méritos de Cristo. La ley y la gracia son entonces dos sistemas distintos, dos formas de vivir que no pueden ir juntas. Después de lo que nos ha dicho Pablo, nos trae una sección de aplicación práctica y lo primero que dice es que estemos firmes en la libertad. Estar firmes en la libertad nos puede traer oposición y crítica y acusaciones, pero no debemos entrar en el sistema de la ley. En aquel tiempo la gente entraba en el sistema de la ley por medio de la circuncisión. Por eso insiste en esa palabra, porque el que se circuncidaba entonces se comprometía a guardar toda la ley. Pero dice Pablo que no lo hagamos porque el que se circuncida, el que entra en el sistema de la ley, cae de la gracia. Entonces la persona no va a perder su salvación, pero va a perder el gozo de su salvación, va a perder la libertad, va a perder la relación. Todo se va a volver entonces un esfuerzo por cumplir, un esfuerzo que conocemos por ser muy agotador. Por eso, cuando Cristo dice, mi yugo es fácil, encontramos que la vida cristiana muchas veces no es fácil, es pesada, es complicada. ¿Por qué? Porque no estamos en la libertad de Dios, estamos bajo la ley. Entonces, el que entra en el sistema de la ley pierde los beneficios ganados por Cristo, no por la eternidad, pero para su vida aquí en la tierra o por el tiempo que queda bajo esa ley. Dice que queda desligado de Cristo. Qué triste y qué duro decir eso. Quedan desligados de Cristo porque tratan de labrar su propia justificación por medio de sus obras. Es decir, rechazan la obra completa y perfecta ya hecha por Cristo. Habéis caído de la gracia. Otra vez eso no significa perder la salvación, pero significa haber caído de la herencia que el Señor preparó para nosotros. Hay esa idea tan rara de que uno es mejor cristiano cuando está bajo la ley, cuando está bajo leyes. Conocemos miles de leyes en cada sistema de iglesia y nosotros tenemos nuestras propias leyes internas, como por decir, yo tengo esto que yo le quiero ofrecer a Dios, pero realmente no es de beneficio. Es antibíblico, nos aleja de Dios, contrista al Espíritu Santo. Pablo reacciona en forma muy fuerte frente a los que hablaban de circuncisión y estaban todo el tiempo volviendo con ese tema de circuncisión. Él dice, ojalá se mutilen, es decir, ojalá se castren de una vez y no hablemos más del tema. Es una palabra fuerte de rechazo. ¿Por qué tan fuerte? Porque el asunto es fundamental, es importantísimo. ¿Sí? Dice, ustedes corrían bien, estaban siguiendo a Cristo y estaban en comunión con Él, pero se metieron otra vez bajo otra cosa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si uno permite que esa ley, que esa forma de vivir tome un poquitico de uno, nunca va a ser suficiente, nunca lo será.
El cumplimiento de la ley no tiene fin, implica toda la vida y termina destruyendo la vida. Pablo dice, pero si yo predicara circuncisión, esa gente, esos judíos no me perseguirían, al contrario me alabarían, pero me persiguen porque yo les estoy enseñando la gracia de Dios. Y es algo totalmente increíble, realmente la gente ah, busca salvación por sí misma, busca justicia, pero Dios ya la regaló. Buscamos entrar a un lugar donde ya estamos. Buscamos intimidad con Dios cuando ya Dios vive dentro de nosotros. O sea que tenemos intimidad total con Dios. Lo que a veces perdemos es el sentimiento de intimidad, es, es vivir esa intimidad. Entonces, dice, aparte de esto, termina diciendo, bueno, pero no olviden que ustedes han sido llamados a libertad. Así como no se deben esclavizar de la ley, sería totalmente absurdo esclavizarse al contrario del pecado. Así que apártense del pecado, pero sepan que el cumplimiento de la ley, por lo tanto la voluntad de Dios es el amor. El que ama está cumpliendo la ley. Pero en cambio, el que cumple la ley tiende a morder y a dañar a los otros, a atacar, a criticar, a juzgar. Y eso es algo que nos destruye los unos y los otros. Debajo del sistema de la ley y del sistema de la gracia está el poder de la carne y el poder del Espíritu Santo. Es interesante que normalmente en la iglesia cuando hablamos de alguien carnal, hablamos de alguien que peca o que se complace en el pecado. Pero aquí Pablo no dice esto. Aquí Pablo habla de carne para los que tratan de todas sus fuerzas de cumplir la ley, que tratan de todas sus fuerzas de cumplirle a Dios. La carne entonces es otra vez lo repito, el esfuerzo humano autónomo. Entonces, un cristiano puede vivir en la carne o en el espíritu. Es incorrecto vivir en la carne, pero es muy común hacerlo. El que vive según la carne, hace obras por su propia voluntad, se esfuerza en hacerlas. Pero finalmente, ya que el pecado está en nosotros, ese esfuerzo para hacer buenas obras termina siendo un esfuerzo que produce pecado. Es una rebeldía disfrazada, es decir, puedo yo solo, puedo sin tu ayuda, puedo por mi esfuerzo. Si pudiéramos por nuestro esfuerzo, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Él lo hizo únicamente porque nadie nunca pudo por su propio esfuerzo. Por otra parte está el vivir por la fe en la gracia de Dios. Entonces, así vivimos por medio del Espíritu. El Espíritu que está en nosotros, el Espíritu que nos lleva, el Espíritu que nos potencia, que nos capacita para vivir la vida según Dios. El Espíritu no se basa en leyes y reglamentos, sino en una relación viva. El Espíritu produce en nosotros fruto. Entonces vemos que está la ley, la carne, las obras y el pecado. Esas están ligadas. Y está la fe, la gracia, el Espíritu y el fruto. Esos están ligados también. Las obras de la carne producen horrores, el fruto del Espíritu es maravilloso y es agradable a Dios. La carne quiere hacer el bien, obviamente sí, pero lo quiere hacer por su propia capacidad, no lo puede hacer. Todos los esfuerzos humanos terminan en pecados. En cambio, el Espíritu de Dios transforma al ser humano de adentro hacia afuera y produce en otros el carácter de Cristo, lo cual es el fruto. Entonces nadie puede ser salvo por las obras de la carne, ni nadie puede agradar a Dios por las obras de la carne. Pero todos los salvos claramente muchas veces actuamos según la carne. Lo que no debería ser, pero es así, es una realidad. El Espíritu de Dios está usando herramientas para transformarnos. Y una de esas herramientas, probablemente la principal, es la cruz. La cruz es donde la voluntad de Dios
toma el paso sobre nuestra voluntad, donde la voluntad de Dios nos pide renunciar a lo que somos, así como Cristo renunció a toda su voluntad al momento de, de ir a la cruz. Nosotros también tenemos que renunciar y sujetarnos al Señor. Entonces esas obras de la carne, esas cosas tan horribles que vemos aquí, no son las intenciones de la carne. La intención de la carne es buena, pero sus obras son malas porque en nosotros está el pecado que lo tuerce todo. En cambio, el fruto del Espíritu, que es uno solo en varias características, el fruto del Espíritu es producido no por el poder de nuestro, no por nuestros esfuerzos, no por nuestras mortificaciones, pero es producido por el poder mismo de Dios dentro de un ser que ha sido regenerado. Termina entonces esta sección práctica por una descripción y una exhortación en cuanto a las relaciones entre los hermanos en la fe. Mm, El hecho de andar en el Espíritu no es andar en las nubes. Al contrario, tiene que ser visible en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria. Si somos un cuerpo como cuerpo del Señor y una familia, eso debe notarse en la forma como nos tratamos. Primero, ser amorosos y tener gracia con los que caen en error o en pecado, lo que realmente a todos nos pasa a nuestro turno. Recordemos nuestra fragilidad, ayudemos a nuestros hermanos a sobrellevar las cargas de culpa y de vergüenza por su imperfección, así como ellos nos ayudarán en su tiempo. No pongamos nuestros ojos en nosotros, sino en Cristo, porque finalmente Él va a aprobar o desaprobar lo que estamos viviendo. Eh, la carga aquí sí es personal, la carga de ser fiel es personal, no se puede transferir. Los hermanos que dedican sus esfuerzos a la iglesia pues deben de recibir una contraparte para poder vivir dignamente. No se puede cosechar si no hubo siembra, así que tenemos que sembrar nuestras vidas en todos los aspectos, ¿no? En amor, servicio, enseñanza, finanzas. Esa cosecha será en la eternidad, aunque Dios nos va a dar aquí lo necesario para seguir viviendo, pero la verdadera cosecha está para la eternidad y no aquí en la tierra. Entonces somos invitados a repartir con liberalidad lo que recibimos porque siempre lo recibimos por gracia. Finalmente, la conclusión, pues Pablo normalmente no escribe él mismo sus cartas, sino que tiene secretarios que le ayudan con esto. Termina la carta de su propia mano en forma personal, hace notar que son grandes letras, posiblemente ya no ve muy bien. Ah, en segundo lugar, repite una vez más la advertencia en cuanto a hacerse circuncidar o a volver al sistema de la ley, porque eso ha sido su tema en toda la carta y vuelve a pues a rematar con este tema. Y finalmente da una bendición final. Bien, hemos terminado entonces con Gálatas.